Reciban saludos nuevamente. Vamos a continuar con las temáticas del curso y en esta ocasión nos toca revisar lo que son los paradigmas de la investigación. Entonces, primeramente, pues vamos a volver a recordar un poco de lo que habíamos estado viendo previamente. Eh, en cuanto a la situación de la naturaleza de la ciencia para recordar un poco. Entonces, aquí, como dice, el entender la ciencia, el comprenderla, no solamente se trata de estar leyendo y leyendo, haciendo lecturas que realmente no conllevan a una apertura del panorama de lo que es la naturaleza de la ciencia o la ciencia en sí. Y entonces finalmente, al estar solamente leyendo y no reflexionando todo esto y no conociendo otras distintas, no posturas, sino precisamente estos paradigmas, que en esta ocasión solamente vamos a ver tres, pero los pensamientos sobre la ciencia entonces solamente va a ser una acumulación de conocimientos que finalmente vamos a terminar olvidando. Entonces, en la actualidad y en nuestro trabajo como investigadores de la psicología educativa, precisamente es importante reconocer y ver qué es esta naturaleza de la ciencia, cuál es realmente la finalidad de la naturaleza de la ciencia, porque acuérdense que era como una serie de pasos y qué es lo que me permite conocer esta naturaleza de la ciencia, en qué momento me encuentro de mi investigación, hacia dónde me dirijo en la investigación y finalmente cuál sería la mejor ruta para yo finalizar y concluir satisfactoriamente una investigación. Entonces, un paradigma es un modelo, es una idea y vamos a ver estas concepciones de dos autores que fueron citados por Flores. Al final está la bibliografía. Dice, un paradigma es un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones de los que se considera existentes. Ahora bien, la otra es una guía para los investigadores en relación a la validez y legitimidad de la realidad desde una perspectiva determinada y la forma en la que se desarrollan sus investigaciones. Entonces, como ven, son estos modelos que nos permiten precisamente darnos cuenta de qué manera estamos organizando, estamos llevando a cabo nuestra investigación para posteriormente saber qué es la consecuencia del siguiente paso de mi investigación para llegar a tener una cuestión satisfactoria en mi objeto de estudio investigado. En este caso, vamos a ver tres paradigmas. El primero es el paradigma positivista. Ya habíamos visto anteriormente lo que era esta, esta teoría dentro de la filosofía. Entonces, aquí vamos a ver de qué manera se maneja como esta idea o como este modelo para crear investigaciones. Entonces, recuerden que necesita que todo sea a partir de una metodología estricta. Entonces, por eso se ciñe específicamente al enfoque cuantitativo. Entonces, si yo voy a hacer investigación desde un punto de vista, desde el enfoque cuantitativo, entonces yo tengo que ceñirme o tengo que hacer mis investigaciones y adoptar la postura positivista. Ahora, tiene el objetivo de comprobar hipótesis por medios estadísticos
obviamente, entonces tiene que forzosamente entrar dentro del enfoque cuantitativo o comprobar ciertos parámetros de una variable por algunas cuestiones o expresiones numéricas, enfoque cuantitativo. Entonces, cuando yo vaya a realizar investigaciones que tengan que ver con cuestiones de estadística, el manejo estricto de las variables y el control de las variables y que haya comparaciones, entonces me tengo que poner en la postura del paradigma positivista y lo voy a tener que mencionar en mi investigación. Ahora, ¿qué características y qué aplicación tiene este paradigma positivista? Ok, la característica pues que es de orientación nomotética de la investigación. Acuérdense que hay una diferencia que para las ciencias naturales y que tienen toda esta metodología se va hacia la postura o la orientación nomotética, a diferencia de las ciencias sociales que se va a la postura ideográfica que tiene que ver con la explicación desde la cuestión singular y particular del fenómeno que estamos estudiando. Ahora bien, tenemos la formulación de hipótesis para poder verificarlas y predecir qué es lo que va a suceder a partir de ello. También tenemos esto que les indiqué que es la sobrevaloración del experimento. ¿Por qué? Porque estoy llevando un riguroso método que es el científico. Y recuerden que lo más importante era la experimentación para la comprobación de la hipótesis. Y finalmente, el empleo de métodos cuantitativos y las técnicas estadísticas para el manejo y el procesamiento de la información. Ahora, ¿cómo lo aplico? Precisamente para el establecimiento de leyes generales, que bueno, recordemos la diferencia entre una ley y una teoría. En este caso, nosotros estaríamos generando teoría a partir de nuestras investigaciones. Entonces, vamos a generar esta teoría a partir del uso de un método específico para todos los campos, ya sean naturales y sean sociales. Sí podemos realizar estadística en la parte social, pero acuérdense que tiene que ser totalmente desde un punto de vista matemático. Rechazando entonces todo lo que es especulativo y no verificable, o sea, todo lo que tiene que ver con esta parte metafísica de la filosofía. Recordemos que la metafísica tiene que ver con esta cuestión de la explicación de la realidad, pero a veces se hace en forma especulativa y adoptando totalmente el enfoque cuantitativo. Entonces, esas serían las características y la manera de aplicar este paradigma positivista cuando estoy realizando investigación. Ahora, el paradigma de la teoría crítica. Entonces aquí realizo investigaciones, pero desde esta postura, acción, reflexión y vuelvo a hacer acción. Entonces, aquí tomo una perspectiva diferente. Tengo que ver todo el contexto, todo lo que confluye en el contexto. Por eso aquí dice, el investigador necesita crear un cambio de perspectiva holística. Entonces tengo que ver todo mi objeto de estudio y qué es lo que está confluyendo en él o que está incidiendo en él para que se produzcan cambios, etcétera. Y de la dialéctica, o sea, de este diálogo. Acuérdense que tenemos también esta parte en la cual la entrevista o este intercambio de palabras es importante para la investigación. Entonces, a partir de esto voy a lograr una mejor comprensión de las necesidades que tiene determinado grupo, determinado sujeto, y lo que quiero lograr es la transformación social. Entonces aquí lo que estoy buscando es que mi participación logre un cambio.
podríamos englobar que aquí se encuentran el tipo de investigación, acción. Entonces yo investigo, hago una acción, por eso está ahí esta parte de acción, reflexión. Eh, Trabajo con alguien, trabajo con una cuestión, obtengo datos, posteriormente los analizo, reflexiono lo que estoy haciendo, hago una propuesta y vuelvo al campo a implementar. Y luego regreso nuevamente a volver a tener otra, ya que volví a recolectar, entonces nuevamente vuelvo a tener una reflexión, vuelvo a hacer propuestas, a revisar necesidades y vuelvo al campo. Esta acción, reflexión no termina. Ahora, ¿qué características y cómo se aplicaría esta teoría científica? Entonces, aquí también tengo un análisis interdisciplinario. Tengo que ver, por eso es holístico, tengo que ver eh, qué otras disciplinas están confluyendo dentro de mi objeto de estudio para ver cómo cada una de estas está aportando algo para que se haga la transformación. Dice que tengo que utilizar categorías y conceptos históricos para argumentar científicamente la sociedad, que es mi objeto de análisis. Entonces, aquí lo que tengo que ver también es esta interrelación de todas las disciplinas que me están ayudando para hacer el abordaje y el análisis de mi objeto de estudio para ver de qué manera a lo largo de la historia han tenido que construirse y tener al final que llegar a la aplicación de esta filosofía materialista, que tiene que ver con que nada es especulativo, todo es real, la filosofía materialista tiene que ver con todo lo que es tangible y tiene su base en la cuestión empírica, en el método empírico, la filosofía de la historia, o sea que todo tiene que ser tangible para la búsqueda de nuevos conocimientos. Entonces, ya sabemos que en esta parte del método empírico se hace mucho énfasis, sobre todo en la cuestión de la observación. ¿Sí? Entonces, yo tengo que observar, luego tengo que someter a proceso, tengo que ver que es tangible y finalmente hacer la propuesta. Ahora, ¿de qué manera se hace esta aplicación de la teoría, de este paradigma de la teoría crítica? Entonces, va más de la mano con estas cuestiones sociales y tiene que ver cómo todas estas situaciones van haciendo la construcción de ciertas formas de pensamiento y que producen ciertas relaciones sociales, no solamente en el campo científico, sino incluso en el mismo grupo social determinado, en la cual lo que se está buscando es transformar las estructuras. Por eso tiene que ver con la acción-reflexión. ¿Sí? Entonces yo como investigador propongo para ayudar a una transformación social de un determinado grupo. ¿Sí? Ahora, el último sería el paradigma constructivista, que también ya vimos desde otro punto de vista más teórico, en donde nos dice que para comprender al mundo real tengo que construirlo a base de las interacciones entre los individuos del proceso de investigación. O sea, esto quiere decir que estoy construyendo conocimientos a partir de mi interacción con otros investigadores. No quiere decir que siempre voy a tener que hacer investigación con otras personas. Mi investigación puede ser totalmente personal, pero esta investigación yo la tengo que compartir y tengo que recibir retroalimentaciones. Y entonces a partir de esas interacciones con otros investigadores, con otros psicólogos educativos, estoy buscando crear conocimiento. Entonces,
ese conocimiento no se va a quedar ahí, no se va a estancar ni se va a acumular, porque recordemos que el fenómeno social va cambiando constantemente, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera, bueno, qué características y de qué manera se puede aplicar este paradigma dentro de las investigaciones? Número uno dice que en sus características el mundo está determinado por la cultura, por la historia o por el contexto social. Después, los términos por los cuales se conoce al mundo son resultado de los intercambios que hay entre la gente. Por eso les decía, no exclusivamente tengo que hacer investigación con otros colegas, sino que estas investigaciones que yo hago, las produzco, las intercambio, recibo retroalimentaciones y asimismo la gente diariamente para hacer nuevas construcciones estamos interactuando constantemente, ¿sí? Estamos dialogando constantemente. Y que estas comprensiones de la realidad tienen que ver con todas las actividades sociales que llevamos a cabo en la vida diaria. Ahora, ¿de qué manera se aplica? Número uno, tengo que superar esta dualidad de objeto-sujeto de estudio, ¿sí? Investigador, objeto de estudio. Y no puedo quedarme, ya sabemos que en el constructivismo está hecho de estas representaciones, pero bueno, desde el punto de vista teórico, desde donde lo vemos nosotros como psicólogos educativos, ya sabemos que tiene que ver con estas construcciones mentales que tiene cada uno de nosotros y así vamos construyendo más conocimiento. Pero aquí, como les decía, se va a generar a partir de este intercambio con otras personas y de las acciones que esas personas tengan conmigo. Ahora, haciéndolo desde otro esquema, desde las interacciones diarias que tengo, ustedes precisamente como alumnos, con nosotros como docentes o como instructores de la licenciatura, y vamos haciendo nuevas construcciones. Ahora bien, la naturaleza de los paradigmas está basada en tres supuestos que tienen que ver uno con el supuesto ontológico que trata de comprender todo lo que es el ser y sus propiedades. Pero esta ontología pertenece a la metafísica. Entonces recordemos que pues tiene que ver la metafísica con todo este estudio de la realidad del mismo ser, pero a veces son generados desde una parte especulativa. Dice aquí el supuesto ontológico, que es la forma y la naturaleza de la realidad, además de qué es lo que podemos conocer de la misma, ¿no? Desde el epistemológico, que tiene que ver con todos estos métodos del conocimiento humano, entonces aquí sí está basado en la situación del investigador con el objeto de estudio, buscando la relación entre ellos y lo que puedo conocer de dicho objeto. Y finalmente, desde el supuesto metodológico, en donde a través de una serie de pasos, el investigador puede llegar a conocer el objeto de estudio. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de estos tres supuestos desde la vista de cada uno de los tres paradigmas que ya mencionamos anteriormente. Ahora, desde el supuesto ontológico, el positivismo se da en forma de generalizaciones libres de tiempo y del contexto donde se está llevando a cabo. Y solamente, bueno, algunas terminan siendo expuestas como leyes de causa-efecto, ¿sí? Entonces es algo limitado estar dentro del paradigma positivista, porque acuérdense que desde la parte de la expresión numérica o desde el punto de vista matemático,
pues no hay error. Bueno, sí hay cierto margen de error, como ustedes lo han visto en las pruebas de hipótesis, pero nosotros también podemos reducir esos márgenes de error. Desde la teoría crítica, el supuesto ontológico, aquí la realidad del conocimiento está influenciada por la interrelación de diversos factores. Como les decía, tiene que ver con esta interacción de diversas disciplinas. Aquí nos habla desde lo social, lo cultural, la situación de género, etcétera, por lo que va creando estructuras que se van conjuntando, que se van conformando, pero desde una realidad vista a través de la historia, ¿sí? Acuérdense que aquí tiene que ver con esta filosofía materialista y entonces nos vamos más hacia la parte histórica, pero donde no dejamos que esta realidad sea intangible, tiene que ser tangible. Y desde el constructivismo, entonces la realidad se comprende a través de las construcciones mentales del investigador. Aquí sí ya no nos vamos a lo de a las construcciones de las interrelaciones, sino lo que el investigador propiamente está construyendo a partir de su investigación, de estas experiencias que tengo en el trabajo de campo. Y aquí sí tiene que ver la influencia del contexto donde estoy realizando mi trabajo de investigación. Ahora, desde el supuesto epistemológico, en el positivismo tenemos que el investigador y el objeto de estudio, son dos realidades completamente distintas. Y entonces, el objeto de estudio tengo que estudiarlo sin ser influenciado por el mismo objeto de estudio y sin que mi realidad subjetiva influencie al objeto de estudio, ¿no? Entonces tiene que ser totalmente objetivo este estudio, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la teoría crítica, entonces aquí el objeto de estudio y el investigador se vinculan directamente y de manera recíproca interactúan. Y aquí sí, los valores, las creencias, sí pueden influenciar el objeto de estudio y por lo tanto mi realidad subjetiva sí puede alterar mi investigación. Y recuerden que no hay investigación que tenga, no hay investigaciones que puedan ser analizadas desde el punto de vista subjetivo. Y finalmente en este constructivismo, esta relación sujeto-objeto de estudio también se encuentra desde una postura subjetiva, pero todos los, todo lo que surge de la investigación, todos los resultados son producto de esta realidad y de esta dualidad de el sujeto y el objeto de estudio. Sí, a lo mejor resulta un poco confuso, pero bueno, lo importante a saber es que no puedo influenciar totalmente porque si no estoy alterando el objeto de estudio. Y desde el supuesto metodológico, en el positivismo tengo las hipótesis, estos supuestos que tengo que formular y que tengo que comprobar a través de la verificación empírica, que es finalmente la experimentación bajo un control riguroso. Acuérdense que por lo regular, cuando tenemos esta situación experimental, por lo regular tenemos un grupo control y un grupo de estudio, que es a donde aplico precisamente o donde influyen las variables independientes para ver los cambios, pero tiene que ser prácticamente en un laboratorio, ¿sí? Ahora,
desde la teoría crítica, entonces aquí esta necesita el diálogo entre el investigador y el objeto de estudio. Aquí ya estamos hablando de que estoy en un abordaje más social, ¿sí? Entonces tengo que hacer este diálogo para eliminar todas las dudas posibles que haya y aceptar las concepciones que no se han cambiado a través de la historia, por eso tiene que ver con esta filosofía materialista, con todo lo que es tangible y finalmente para en esta cuestión de resultados tengo que encontrar ahí, a partir de este diálogo, de esta acción, de esta reflexión, de lo que estoy haciendo en el campo, ahí mismo ir encontrando lo que puedo proponer para efectuar el cambio, la transformación social que anteriormente habíamos estado observando dentro de las diapositivas. Y finalmente, desde el constructivismo, puede ser esta construcción de conocimiento elaborada a partir de mis propias percepciones, y para que esto no se quede simplemente como una acumulación de conocimiento, la comparto con otros investigadores para recibir retroalimentación, además de la observación de, eh, de las técnicas hermenéuticas que se refieren a esta investigación teórica que hago para poderle dar sustento a lo que estoy investigando, para posteriormente hacer este diálogo con los actores que están dentro de mi investigación. Entonces, es un intercambio constante de información entre el investigador y el objeto de estudio, el investigador con otros investigadores, el investigador con la teoría ya establecida para crear todas estas representaciones, todas estas estructuras que se van creando para poder proponer alguna teoría y llegar finalmente a un resultado óptimo de la investigación. Entonces, este es el tema de los paradigmas. Los dejo nuevamente con la bibliografía y dentro de poco vamos a empezar ya con la parte de las técnicas de recolección en un próximo video para que estén pendientes. Los dejo, espero muy pronto poder vernos y les mando saludos.